Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos hablando sobre las artimañas del maligno en cuanto a la manera como él está usando sus tres pasos para la tentación. Ya hemos hablado de la invasión, hemos hablado y en el orden que él maneja es inspeccionar, seducir e invadir. Vamos a hablar de Satanás como acusador. Y comienzo leyendo con ustedes lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10, cuando dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí cuando estamos hablando de Satanás como acusador, déjeme decirle que en este caso podríamos claramente decir que él, como acusador, él está valiéndose de muchas estrategias, pero le ha hecho efecto dentro de eso una de ellas. Porque es que Satanás, escuche bien, quiero decirle que Satanás ya no tiene autoridad para lanzar acusaciones de los creyentes delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo que tenemos un abogado que nos defiende, un sumo sacerdote que es Cristo Jesús y está a la diestra de Dios Padre. Pero también es de entender que, sin embargo, Satanás está valiéndose de una acusación, y es de acusar a Dios con el creyente. Acusa a la iglesia con la iglesia. Y hay acusaciones acusaciones internas entre cristianos. Y se cuenta que estas acusaciones o esta estrategia que él está utilizando son operaciones que le ha dado resultado. Cuando estamos hablando de que él acusa a Dios con el creyente, es que le hace creer y le da información negativa, pone en el pensamiento del creyente acusaciones negativas contra la integridad de Dios, y le da información negativa contra la bondad de Dios. Y que aquí es ¿para qué? Para perturbar y para confundir al creyente. Y es donde terminan saliendo los herejes. De ahí es donde sale la apostasía, porque le ha dado mucho resultado, y es ahora y más que nunca donde tenemos muchos apóstatas. Y los apóstatas son aquellos que, después de estar entre nosotros compartiendo, recibiendo bendiciones, la presencia de Dios en sus vidas, debido a que aceptan todas esas informaciones y pensamientos negativos, y que esos pensamientos negativos es lo que se llama los dardos que Satanás tira ¿a dónde? A la mente. Y son pensamientos negativos donde abrieron puertas y le creyeron más a las informaciones negativas de Satanás que a la misma palabra de Dios, y terminan apostatando de la fe. Aquí podríamos decir, y es de entender, que la única forma de nosotros cerrar esas puertas, esas estrategias que Satanás ha utilizado, el consejo que se puede dar es que sencillamente
Toda palabra que Dios te da, no dudes, no cuestiones, no te enfrasques en un pensamiento negativo, sino que sencillamente es creer y obedecer. De esta manera, el diablo no tiene entrada en nuestra vida y en nuestro caminar en Cristo. Personalmente, en tiempos atrás, me tocaba porque lo hacía de corazón y lo hacía con mucha libertad, creyendo en la oración que hacía a personas que estaban en situación económica, y de antemano Dios respondía y suplía esa necesidad, aun estando yo también en necesidades y dificultades económicas. Pero en la posición que Dios permitía mediante el Espíritu Santo, en la posición que el Espíritu Santo me daba a tomar, era creer que también Dios iba a responder a mi necesidad económica. ¿Cuántas personas y testimonios de que oraban por un enfermo estando enfermo? Y a mí me tocó. Pasé 7 años, hace más de 15 años, donde tenía problemas de presión alta. Y oraba por otros que estaban enfermos y Dios acudía a esa sanidad. Y reclamaba la sanidad para estas personas enfermas, apoyada en la palabra, cuando dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Pero Dios estaba esperando que yo de antemano creyera que también Él podía sanarme a mí. Y comencé a orar y a hablar con Dios, y le dije: Señor, vengo orando por todo enfermo. Pongo mis manos en el nombre de Jesús, guiados por tu Santo Espíritu, y la persona se sana aún de enfermedades incurables. Cáncer, leucemia, que está dentro del cáncer. Enfermedades terminales, personas con enfermedades terminales, y Dios hacía el milagro. Pero reclamé por mi sanidad, creyendo que también lo iba a hacer por mí. Y orando, y hace más de 15 años que el Señor me sanó, donde no tomo ningún medicamento y soy sana para la gloria de Dios. Creer a la palabra y obedecerla es el consejo para no abrir puertas frente a toda información negativa que el maligno envía, de manera que de esa forma nuestra fe se debilita si creemos más a lo que Satanás coloca en nuestra mente como dardo, o a lo que la palabra de Dios claramente nos está diciendo. Ahora bien, escúcheme, hay 3 formas por la cual tú y yo necesitamos creer en Dios. Primero, creer que Dios es, y que esto tiene que ver con su naturaleza. Creer que Dios, lo que Dios hace, esto tiene que ver con sus obras. Y creer a lo que Dios dice, que tiene que ver con su palabra. Amén. Bendiciones, bendiciones.